Academia Mexicana de Patología Dual presenta el siguiente webinar: Tabaquismo en el entorno familiar. Moderadores: Doctora Angélica Ocampo, coordinadora de la Clínica contra el Tabaco del Hospital General de México. Doctor José Antonio Zorrilla Dosal, psiquiatra del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Doctor Alfonso Romo Diego, médico familiar UMF 19 del IMSS, egresado UABC. Moderando este equipo, la doctora Yolanda Ocampo, médico familiar. Patrocinado por Laboratorio Médico Químico Biológico, Cada variedad pues varía la cantidad de nicotina. Y de esta planta, la hoja del tabaco seca es la materia prima para la elaboración de los cigarrillos. Nada más que ahora con la industrialización, aparte de la hoja seca de tabaco, pues también se le agrega una gran cantidad de aditivos. Muchos de ellos también aumentan el gusto por el tabaco. Y la combustión ya del cigarrillo, compuesto de la hoja del tabaco más todos sus aditivos, va a producir más de 4.000 sustancias, 70 de ellas altamente tóxicas y cancerígenas. No voy a ahondar mucho en ellas, pero las más importantes, la nicotina, por su alto potencial adictivo. Sabemos que en 7-10 segundos llega, después de dar el sorbo al tabaco, llega al sistema nervioso central y activa estos sistemas de recompensa. El CO2, el monóxido de carbono, que entrando a la sangre llega a la hemoglobina y va a disminuir la difusión de oxígeno. Y otras miles de sustancias irritantes y carcinógenas. De las sustancias irritantes, pues básicamente van a irritar los cilios pulmonares, hacen que en la vía respiratoria se produzca más moco, inflaman el pulmón. Y las sustancias carcinógenas, pues no solo nos va a causar el cáncer de pulmón, sino que está asociada a muchos otros tipos de cáncer. Y al consumir un cigarrillo, existen dos corrientes de humo: la corriente de humo que está absorbiendo el fumador y la corriente indirecta, que hasta 2/3 del humo se va al ambiente y puede ser, pues puede ser absorbido por otras personas. El tabaco está asociado a más de 25 enfermedades. Aquí tenemos lo principal: el tabaquismo o el trastorno de consumo por tabaco, enfermedades cardiovasculares, lo más tenido pues el infarto agudo al miocardio, pero también puede haber insuficiencia arterial periférica, enfermedades respiratorias donde encontramos principalmente el EPOC, pero también hay más riesgos de descontrol de asma, mayor riesgo de neumonía, de infecciones de vías respiratorias altas, neoplasias, que tenemos muchos cánceres que son asociados al tabaco, la enfermedad cerebrovascular y otras enfermedades que igual el consumo de tabaco puede empeorarlas o desencadenarlas. Importante recordar que el tabaco afecta durante todo el ciclo de vida. Hablando de familia, desde el embarazo, el tabaco aumenta el riesgo de aborto, el retraso del crecimiento intrauterino. También ya en los niños pues va a aumentar el riesgo de infecciones respiratorias, asma, trastornos conductuales. En el adulto mayor igual puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo. Entonces, durante toda la vida el tabaco puede afectar y puede afectar a todos los integrantes de un núcleo familiar. Algunos datos epidemiológicos del ENCODAT 2016-2017, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. Tenemos que la prevalencia de fumadores actuales, en las últimas tres columnas, tenemos que es del 17.6%, mayor en hombres, menor en mujeres, pero también aquí los clasifican en los fumadores diarios y ocasionales. Son más los ocasionales, afortunadamente, pero pues ahora sí que también les sigue causando daño. Como dice la OMS, no han detectado que haya un nivel seguro de consumo de tabaco. Un solo cigarrillo puede causar daño. Los fumadores, según la edad, aquí los vemos distribuidos por sexo y edad. Vemos que es más frecuente en hombres. En color oscuro tenemos a los fumadores, en color más claro a los no fumadores. Y si vemos la mayor proporción de consumidores de tabaco, de fumadores, está entre los 18 y 24 años. Pero si vemos prácticamente en todos los grupos de edad hay fumadores, y también desde los 12 y 17 ya encontramos con mayor proporción entre hombres.
Los lugares con mayor prevalencia de exposición a humo ajeno, humo de segunda mano, pues, por ejemplo, en bares, esperemos que ya finalmente lo prohíban, pero es un lugar donde si vamos, pues sabemos que hay riesgo de exposición. Pero, por ejemplo, del otro lado tenemos que el 14.1% de la exposición a humo ajeno es en el hogar. Entonces, aquí bien importante recordarle al paciente, al usuario de tabaco, que pues en su hogar está dañando a su familia. Y algo alentador, tenemos que indicadores de saciedad tabáquica, tenemos que hasta el 73.6% de los usuarios de cigarro tienen interés por dejar de fumar. Entonces aquí tenemos un área de oportunidad muy importante. En cuanto al diagnóstico, tabaquismo o según DSM-5, trastorno por consumo de tabaco. El trastorno por consumo de tabaco se define como un modelo problemático de consumo de tabaco que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y se manifiesta por al menos 2 criterios en los últimos 12 meses. Aquí tenemos los criterios que nos pone el DSM-5, el consumo frecuente superior al previsto o en más tiempo del previsto, el fracaso en el abandono o control, invertir mucho tiempo para conseguirlo, poderoso deseo o necesidad de consumirlo, que nos lleve al incumplimiento de deberes, el consumo a pesar de problemas sociales, el abandono o reducción de otras actividades a causa del consumo de tabaco, consumir tabaco a pesar de estar en situaciones de riesgo, el continuar el consumo a pesar de saber que es un problema, y la tolerancia y abstinencia. Con 2 criterios de estos podemos decir que la persona tiene un trastorno por consumo de tabaco, y dependiendo del número de criterios que tenga, vamos a hablar de si es leve, moderado o severo. Personas que no cumplan estos criterios pero que consuman tabaco, pues de cualquier forma sabemos que son consumidores ocasionales y que también les está causando daño a la salud. Por lo tanto, también hay que desalentar el consumo de tabaco en estas personas. El abordaje en primer nivel. Aquí tenemos una imagen de una sala de espera de una unidad de medicina familiar. Antes, cuando no había COVID, pues entraban personas y siempre estaban llenas estas salas de espera. Y es un lugar donde podemos captar pacientes. Si bien el paciente rara vez llega a la consulta de primer nivel diciendo, vengo porque quiero dejar de fumar, en la sala de espera podemos identificar fácilmente quiénes consumen tabaco, y el que consuma tabaco, referirlo con el médico o con alguien del personal de salud para un consejo breve, y si está motivado, pues ya iniciar con pues darle acción. Entonces, el abordaje del médico, aquí tenemos básicamente identificar el consumo de tabaco, informar sobre los daños de salud, si ya vemos que sí lo usa, informar sobre los daños y dar un consejo antitabaco. La guía de práctica clínica menciona que un consejo bueno es decirle lo mejor que puede hacer por su salud es dejar el tabaco, y también hacerle hincapié en todos los daños a la salud que causa y a él y a su familia. Cosas que hay que evaluar también, la motivación y la etapa de cambio en la que se encuentra para dejar el tabaco, detectar comorbilidades y complicaciones, y en caso que esté listo, iniciar tratamiento y darle seguimiento hasta el abandono. No hay que menospreciar lo que se puede hacer en una unidad de primer nivel, porque la asesoría por parte de cualquier personal médico duplica la posibilidad de dejar el tabaco en comparación con que no haya ninguna intervención. Algunas herramientas que tenemos el clásico modelo de las 5A, que es Ask, Advise, Assess, Assist y Arrange. Estas 5A nos recuerdan todo lo que no debemos olvidar a la hora de hacer un abordaje. Ask, averiguar o preguntar sobre el consumo de tabaco, si consume o no. Ya después podemos ahondar en más detalle sobre edad de inicio, número de cigarrillos, pero no se nos debe olvidar preguntar. Aconsejar que deje de fumar. Como les comenté, un buen consejo es lo mejor que puede hacer por su salud y la de su familia es dejar de fumar. Apreciar si la persona está preparada para dejar de fumar. Esto lo podemos hacer mediante algunos cuestionarios o clasificándolo en las etapas de cambio. Ayudarlo durante el intento de dejar de fumar, y por último, acordar el seguimiento. Recordar que un seguimiento más estrecho pues, nos va a facilitar el apego y que finalmente se logre el abandono del tabaco.
Las etapas del cambio para el abandono de tabaco que vienen en casi todas las guías clínicas. Tenemos la precontemplación, que es donde el paciente no tiene intenciones de dejar de fumar en los próximos 6 meses. Aquí hay que reforzar la información sobre el daño que se está causando. En la etapa de contemplación, el paciente está consciente que tiene un problema, ya está buscando información y planea dejar de fumar en los próximos 6 meses. La etapa de preparación ha planeado abandonar el tabaco en los próximos 30 días. La etapa de acción ha iniciado conductas para dejar de fumar y lleva menos de 6 meses sin fumar. Mantenimiento lleva de 2 meses a 6 años. Y después de la etapa de mantenimiento, o puede llegar a la finalización donde no hay recaída, o a una recaída donde el paciente puede volver a cualquiera de las etapas previamente mencionadas. En cada una de estas etapas hay que dar apoyo al paciente. Estos son algunas herramientas que vienen en la guía de práctica clínica. Por ejemplo, con estas dos preguntas, la 2 y la 3, tenemos más que suficiente para saber el paciente en qué etapa se encuentra y saber cuál es la acción que vamos a tomar. Aquí tenemos otro que es el test de Richmond, que igual nos va a ayudar a saber si el paciente tiene una motivación baja, media y alta con estas 4 preguntas. La utilidad es que si el paciente tiene una motivación media o alta, pues hay mayor posibilidad de éxito, así que hay que centrar los esfuerzos en estos pacientes, pero no hay que olvidar que si tiene motivación baja, de cualquier forma hay que insistir en el abandono del tabaco. Tenemos este otro que es el cuestionario de dependencia de nicotina de Firestone, que con estas 6 preguntas va a clasificar la dependencia como baja, moderada o alta. Una dependencia alta, pues por ejemplo, necesitaría de mayor intervenciones y muy probablemente tendríamos que darle a este paciente un apoyo farmacológico. Y bueno, ya vimos el modelo de abordaje de las 5A, que es el clásico, pero por ejemplo, muchas veces el consejo breve en las consultas institucionales de primer nivel, probablemente la falta de tiempo es un impedimento, pero recordando que también en la práctica privada podemos tener el tiempo de abordar estos temas y en instituciones, pues igual todos los que pertenecen a instituciones deberían de interrogar sobre si el paciente consume o no tabaco y dar algún tipo de abordaje. Aquí, por ejemplo, la entrevista motivacional también nos ayudaría. A lo mejor dedicaríamos al paciente unos minutitos más, pero tiene mayor beneficio. Aquí promoveríamos un diálogo de cambio y preguntas que hacen que el paciente busque su motivación o la refuerce. Aquí 3 preguntas claves serían: si dejara de fumar, ¿cuáles serían las 3 razones más importantes para hacerlo? ¿Qué le hace falta para lograrlo? Y del 1 al 10, ¿qué tan importante es para usted dejar de fumar y por qué eligió ese número? Posteriormente podemos retomar lo que nos dijo el paciente, por ejemplo, decirle: entonces usted quiere dejar de fumar porque le está causando este problema, no le gusta el olor, su familia ya se ha quejado con usted, tiene problemas en casa por lo mismo, ya lo he intentado, pero para lograrlo a lo mejor ocupa mayor apoyo del médico o envío a alguna especialidad, y de esto nos podemos agarrar para motivar más al paciente. Desde la visión del médico familiar, recordemos que estudiamos al paciente y a la familia, y estudiar a la familia es pues es algo que no es sencillo porque tiene muchos aspectos. Es importante como médicos familiares y también como médicos que vamos a abordar un problema de tabaquismo, conocer la estructura y la dinámica familiar. Dentro de la familia hay varios integrantes que están influenciados por factores externos. Todos tenemos factores biológicos, psicológicos, sociales. Y si hay algún problema en algunas de estos elementos que vemos en pantalla, probablemente exista una disfunción familiar. Parte de lo que hace el médico familiar mediante historia clínica, familiograma, estudio de salud familiar e instrumentos de evaluación familiar es si existe una disfuncionalidad familiar, y probablemente si le exista vaya a haber mayor problema para tener éxito en el abandono del tabaco. Es muy importante considerar a la familia como una herramienta que nos puede ayudar, pero también identificar si hay una disfunción que también tenemos que abordar para tener éxito en el abandono del tabaco. De mi parte sería todo. Los dejo con esta imagen que la Cámara de Diputados publicó en Twitter, que
Sigue habiendo cambios en la Ley General de Control del Tabaco. México sigue haciendo sus esfuerzos. Igual nosotros como médicos también debemos hacer nuestros esfuerzos. Como médico familiar, les recuerdo que el tabaquismo, si bien es un problema complejo, porque tiene varios aspectos alrededor, no debemos de tener miedo a enfrentarlo. Se debe de abordar con un equipo multidisciplinario. Recordamos que no estamos solos. Dentro de las unidades de medicina familiar tenemos enfermeros, médicos, trabajo social, psicología. Tenemos algunas unidades tienen envío a clínicas de tabaquismo. También tenemos el apoyo de otras especialidades de segundo nivel que nos van a ayudar para el tratamiento de esta enfermedad. Pues muchas gracias al doctor Alfonso Romo Diego. Le vamos a dar paso al doctor José Antonio Zorrilla Dosal. Él es médico adscrito a la consulta externa en la Clínica de Patología Dual del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Es médico egresado de la Universidad Anáhuac, Campus Norte, y realizó su especialidad médica en psiquiatría en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Villahermosa. Cuenta con la subespecialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la bienvenida al doctor y le cedo el micrófono al doctor. Adelante, doctor, por favor. Sí. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo les voy a hablar bueno, del tema del tabaquismo en adolescentes específicamente. Bueno, hablando un poco sobre la introducción, la edad de inicio, como decía bien el doctor Romo, aproximadamente los primeros cigarrillos que llegan a consumir los adolescentes está reportado entre los 12 y 13 años de edad, ¿no? Desde el 2011 al 2016 ha habido un incremento de 1.5 a 2.7 de porcentaje de consumo en ese último año, y pues se ha visto que también en mujeres ha habido un crecimiento exponencial en el consumo de hasta el 175%, ¿no? Y en hombres alrededor del 61% del 2011 al 2016. En cuanto a la situación en México, vemos en escolares alrededor del 2.5% de los escolares llegan a consumir tabaco. En adolescentes, 11.1%, cerca de 1.1 millón de adolescentes en México exclusivamente, ¿no? Y otro consumo, pues, de otras sustancias, la marihuana y los inhalables también son de las más frecuentes y con altas prevalencias en México y en el mundo. Hablando del tema de psiquiatría, como bien mencionó el doctor Romo también sobre los criterios del DSM-5, pues bueno, un trastorno por consumo de sustancias depende de varios factores, ¿no? Primero es una exposición frecuente a cualquiera de estas sustancias, en este caso el tabaco, y tener también una capacidad adictiva o conductas de recompensa. Hay varios factores que implican en la vulnerabilidad de este consumo y de crear una adicción, pero sin embargo, no todos los que prueban el tabaco o lo consumen llegan a desarrollar una adicción. Sin embargo, se ha visto que del 10 al 20% de los que tienen contacto con el tabaco llegan a tener un uso disfuncional o llegan a desarrollar un trastorno por consumo, ¿no? Ya sea una dependencia o algún otro tipo de adicción. ¿Qué consecuencias podemos tener en adolescentes específicamente secundario al consumo del tabaco específicamente? Pues bueno, son múltiples las consecuencias, principalmente son la deserción y un fracaso escolar. Puede desarrollar también una violencia intrafamiliar, puede generar una inestabilidad, bueno, laboral, en este caso sería escolar, y accidentes también de tránsito, infecciones de transmisión sexual y llegar a también conductas disociales como criminalidad.
Hablando un poco sobre la neurobiología de las adicciones, existen varios procesos involucrados que específicamente en el tabaco comparte también muchas de las mismas pues, situaciones que puede generar también el consumo de alguna otra sustancia, que principalmente genera una activación directa del sistema de recompensa en el núcleo accumbens y también en el área tegmental ventral. Esto genera una situación de refuerzo de comportamientos y a lo cual generas cierto placer o satisfacción, una percepción de placer, lo cual pues genera que haya mayor riesgo de generar una adicción al tabaco. ¿Cómo interacciona específicamente? Pues bueno, al consumir el tabaco, pues aumenta la liberación de dopamina, también hay una inhibición de la amina monooxidasa, la cual también degrada la dopamina, resultando pues mayores niveles de dopamina a nivel sináptico, lo cual genera pues esta percepción que les comentaba de placer y pues genera una adicción, ¿no? Bueno, la dopamina, como les mencionaba, parece codificar esta predicción de recompensa y dar valor a los reforzadores. Facilita también asociaciones aprendidas de recompensa, lo cual genera un condicionamiento con la modulación subcortical y regiones corticales. También se ven involucrados pues, otros sistemas como que involucran la memoria, la motivación, las funciones ejecutivas que tienen que ver con el control inhibitorio y la toma de decisiones, y pues la parte importante también, el humor, ¿no? Que genera estrés, estados de reactividad y estados de placer o incluso también ansiedad, ¿no? Y también tiene que ver con alteraciones en los niveles de interocepción, que tiene que ver con motivadores internos. ¿Y por qué es una situación todavía más complicada en el adolescente? Porque el cerebro está en desarrollo aún, ¿no? Y pues genera, la adolescencia en sí es un periodo de cambios profundos que tiene pues una amplia variedad de transformaciones a nivel emocional, cognitivo, conductual, y la neuromaduración humana se extiende a lo largo de la adolescencia hasta los 19 años, aproximadamente 20 años termina de desarrollarse. Entonces, si introducimos algún otro tipo de sustancia que genera pues cambios o alteraciones negativas, pues esto obviamente tiene una interacción pues mayor en el cerebro y puede tener consecuencias pues más graves, ¿no? También tiene que ver un poco con la poda neuronal, que en la adolescencia es clave, que aquí pues bueno, las diferentes partes del cerebro van madurando a ritmos variables, ¿no? Y vemos en esta imagen a partir de los 5 años de edad hasta los 20 años de edad, que es cuando el desarrollo cerebral es más importante, cómo vemos los cambios en ciertas partes, ¿no? Y las que terminan o tardan más en desarrollarse son las áreas de las funciones ejecutivas, que son las que son moradas y azules. Y pues bueno, esto tiene que ver, como les mencionaba en las diapositivas anteriores, en el control también inhibitorio, lo cual pues interacciona en el consumo de alguna sustancia, en este caso el tabaco. Bueno, también hablando un poco de la mielinización, pues la formación de estas vainas de mielina, que está también una situación en la que se envuelven los axones o las neuronas, también afecta el consumo de cualquiera de estas sustancias en la velocidad de conducción y en los procesos de reorganización y mayor reorganización sináptica. Igual conforme se vaya desarrollando la corteza prefrontal y otras áreas de orden superior, se desarrollan las funciones cognitivas, ¿no? Que era lo que les mencionaba, lo del control inhibitorio, la memoria de trabajo y toma de decisiones. Y también, pues, esta edad, como hay una inmadurez en estos procesos cognitivos, puede explicar también que hay una mayor propensión por la mayor impulsividad que también está, bueno, que se presenta a estas edades normalmente, a mayores conductas de riesgo, mayor también riesgo de generar una adicción al tabaco. Y pues bueno, el consumo del tabaco y cualquier otra sustancia pues tiene un efecto negativo en el proceso que hemos mencionado neuromadurativo
y pues puede alterar el funcionamiento normal de todos los procesos cognitivos, conductuales y específicamente también en áreas de la parte mesolímbica, ¿no? Que tiene que ver con el humor, la ansiedad y estas situaciones. Como ya mencionaba el doctor, también los criterios de un trastorno por consumo, pues bueno, debe de haber por 12 meses un consumo de cantidades cada vez superiores durante este periodo, deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar esta sustancia, se invierte mucho tiempo para conseguirla o para consumirla y pues también hay ansias o un deseo imperioso de consumirla. Hay un consumo recurrente y también, pues bueno, esto puede traer repercusiones si no se puede consumir a nivel social, interpersonal y también secundarios a los efectos del tabaco, como ya mencionaba también, a nivel de enfermedades médicas como cáncer, problemas respiratorios, entre muchos otros. Puede haber también un episodio único, un consumo perjudicial que llega a presentarse en estas edades, sin embargo no generar una dependencia o una adicción, ¿no? Que también, pues bueno, esto depende de los criterios y lo que les mencionaba, el tiempo de evolución del consumo. Puede haber también el patrón de consumo perjudicial, que puede ser episódico, pero debe durar por lo menos 12 meses. Y la dependencia, pues, es este consumo repetido, continuado, que es caracterizado por una necesidad intensa de consumir esta sustancia y la dificultad para controlar el consumo. Se le da prioridad al consumo frente a cualquier otra actividad, ¿no? Como social o académica, principalmente se da. Factores de vulnerabilidad, como también les mencionaba, hay factores sociales, factores individuales, genéticos también, si algún familiar directo, como los padres o cuidadores primarios, llegan a tener un consumo, pues hay mayor riesgo de que los adolescentes y los niños lleguen a desarrollar un consumo y a la vez una adicción a esta sustancia, ¿no? También psicopatológicos, si hay algún trastorno mental, como comórbido, un déficit de atención y hiperactividad, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno de conducta, también hay mayor riesgo de desarrollar una adicción. El riesgo genético llega a ser hasta el 50%, la edad de inicio también es un factor de riesgo y los adolescentes son más vulnerables por lo mismo que les decía del desarrollo a nivel cerebral. Y pues la transición en estos de un consumo inicial puede generar el trastorno. Y esto se llega a ver en los siguientes 3 años, ¿no? Desde la primera vez que fuma. La sustancia consumida, la forma de consumo también influye y el acceso al tabaco en este caso, ¿no? El ser hombre también hay una mayor predisposición, familias uniparentales, bajo nivel socioeconómico, inadecuado monitoreo parental, fracaso escolar, influencia de los pares también, de los amigos en la escuela o compañeros y también como parte de la aceptación social, ¿no? Y también en áreas con alta marginación. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues también tiene mayor riesgo de desarrollar adicción a consumo de sustancias, específicamente de tabaco, es mayor a 2.8 veces el riesgo de consumir nicotina y 3 veces mayor el riesgo de generar una dependencia a la misma si se tiene un TDA comórbido. Bueno, como vemos también el consumo de otras sustancias, también hay un alto riesgo en este diagnóstico psiquiátrico. Y bueno, como ya también se ha mencionado previamente, doctor Romo, pues el consumo del tabaco por la OMS es catalogado como una epidemia y pues en mayo del 2013 se declaró que el tabaco mata a casi 6 millones de personas cada año, de los cuales más de 5 millones fueron usuarios de tabaco y más de 600,000 fueron pues expuestos al humo de tabaco de forma pues pasiva.
Cerca de 38.3 millones de mexicanos, 48% de la población entre los 12 y 65 años han fumado tabaco alguna vez en su vida, y la edad promedio de consumo es de entre 20 años y 14 años en adolescentes. 17.3 millones refirieron ser fumadores activos en la última encuesta nacional de 2011 de adicciones. Y una adicción, bueno, como ya les decía, supone esta necesidad imperiosa o compulsiva por volver a consumir el tabaco para generar esta misma sensación, ¿no? Esta percepción de placer o esa motivación. Y la nicotina es la causa principal de la adicción, como ya también habían mencionado, debido a que activa los mecanismos de placer del cerebro, la vía dopaminérgica y receptores de nicotina colinérgicos en el sistema nervioso central, y ahí es cuando se genera todas estas sensaciones. También llega a haber llegan a presentar niveles hiperglucémicos mayores debido a una disminución de la producción de insulina por medio de igual también una alteración a nivel de las glándulas suprarrenales, lo cual pues bueno implica pues muchas otras alteraciones a nivel médico, ¿no? 8 segundos después de haber fumado, un 25% de la nicotina llega al cerebro mediante vasos sanguíneos y atraviesa la barrera hematoencefálica y alcanza las sinapsis neuronales que poseen estos receptores colinérgicos nicotínicos. Y pues esta relación tan rápida genera pues esta alteración en el sistema de recompensa, ¿no? Y también al activar este sistema dopaminérgico y tener mayores cantidades de dopamina a nivel cerebral, produce esta sensación de placer, aumento de energía, motivación, llega a generar agudeza mental, y también la liberación a la vez de norepinefrina genera mayor capacidad de concentración, memoria, habilidad para resolver problemas, además de la reducción del apetito y por lo tanto la disminución del peso, ¿no? También por lo que en algunas ocasiones es utilizado por los adolescentes e incluso adultos. La mayor parte de la nicotina se metaboliza en hígado y solamente un 7% por vía renal. Esto era lo que les comentaba, que estimula glándulas suprarrenales y pues también lo de la descarga súbita de glucosa puede elevar también la presión arterial, la respiración y el ritmo cardíaco. Entre los adolescentes que fuman, pues se ha documentado menores niveles de actividad física, un mayor número de problemas psicosociales y mayores porcentajes de depresión. Existe también evidencia de que al fumar en etapas más tempranas, los niños y niñas serán más lábiles en su salud física y psicológica. En un estudio también realizado sobre psicopatología y uso de tabaco en estudiantes de secundaria aquí en México, se observó que los consumidores tenían mayores problemas familiares, ¿no? La dinámica familiar tenía mayores problemas y también tenían mayores problemas de conducta, manejo de enojo, manejo de emociones, así como dificultades cognitivas, síntomas de hiperactividad y distractibilidad, ¿no? Que era también lo que les mencionaba, mayor riesgo ante un déficit de atención y hiperactividad. También el consumo de tabaco se asocia a un aumento de ansiedad en adolescentes, irritabilidad y mayor impulsividad. Y pues los daños que pueden ocasionar a nivel cerebral pueden ser permanentes y también pues a largo plazo pueden alterar la capacidad de tomar decisiones, así como aumentar el riesgo de adicción a cualquiera de las otras sustancias. Esto pues, habla un poco sobre todos los factores de riesgo, familiares, sociales, que ya se han mencionado, ¿no? La influencia de los amigos, de pares para pertenecer a un grupo social, también el acceso a la sustancia, ¿no? Si en casa alguno de los padres fuma, pues también mayor el riesgo. Si alguno de los amigos también tiene mayor acceso, pues bueno, todo esto llega a aumentar el riesgo del consumo. También, pues, la percepción de los riesgos de la sustancia también es importante. Si un adolescente no tiene la información necesaria o todos los riesgos que implica tanto médicos como las consecuencias mentales, pues hay mayor riesgo de que haya un consumo perjudicial y por tanto desarrollar una adicción.
Bueno, a pesar de que en los últimos años en adolescentes, igual en norteamericanos, el consumo de los cigarros ha disminuido, el vapeo o el uso de los cigarros electrónicos también ha aumentado de forma exponencial. En el 2018, el 21% de los estudiantes del último año de secundaria de Estados Unidos refirió el consumo, ¿no?, del vapeo. Y el tabaco también, pues, se considera en Estados Unidos como la principal causa para prevención de muerte de 5 millones de adolescentes, ¿no?, que pueden morir prematuramente con un consumo o una adicción a la nicotina, lo cual pues sí es bastante alarmante. Hay varias pues, terapias, tratamientos, principalmente farmacológico, la terapia de reemplazo de nicotina, que hay varias presentaciones en parche, en chicle, pastilla, inhalador o en aerosol nasal, los cuales pues bueno, han mostrado buenos resultados. El bupropión, que también es un medicamento que ahorita les voy a mencionar, que se puede utilizar también para trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, déficit de atención y hiperactividad, también ha mostrado buenos resultados en síntomas de abstinencia a la nicotina. Y la vareniclina, que también pues es utilizada aquí en México. Esta, a pesar que, bueno, únicamente está aprobado más en adultos, en adolescentes todavía no hay estudios que demuestren su efectividad, ¿no? Y pues los hallazgos más prometedores hasta la fecha en todos los estudios en adolescentes, pues se ha visto que el bupropión es el que mejores resultados ha tenido, y combinado con intervenciones psicosociales, principalmente una psicoterapia cognitivo-conductual, una terapia familiar si es el caso, si es necesario, y pues mucha intervención, ¿no?, de trabajo social y un equipo multidisciplinario, pues es cuando mejores resultados se llegan a ver. En cuanto a la nicotina, pues los reemplazos que les mencionaba, hay varias formas de administración y también está aprobado por la FDA a partir de los 18 años en adelante, ¿no? Hay parches, pastillas, gomas de mascar y demás que también, bueno, tienen buenos resultados. El bupropión, que se utiliza, como les decía, como un efecto antidepresivo, también es un inhibidor de la recaptura de noradrenalina y dopamina, y también, bueno, pues actúa como un antagonista del receptor de nicotina, lo cual, pues, en síntomas de abstinencia ayuda bastante para disminuir la ansiedad. Y bueno, pues se puede utilizar también en adolescentes, ¿no?, en caso de un consumo perjudicial, una adicción y comórbido con un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, pues también muy buenos resultados. Y la vareniclina, pues bueno, esta es un agonista parcial del receptor de nicotina, de acetilcolina, y pues bueno, estimula el receptor para atenuar los síntomas de abstinencia también y bloquear la liberación de acetilcolina por la nicotina, para disminuir esta satisfacción por fumo. Sin embargo, como les decía, también los estudios hablan más de 18 años en adelante. Y pues hablando un poco de estos sistemas electrónicos de administración de nicotina, pues son cigarros electrónicos, que se conocen también como el vapeo. No se ha completado ningún estudio para evaluarlos como una herramienta para dejar de fumar en los jóvenes. Y pues a menudo se han utilizado en combinación, tienen un alto riesgo de abuso, y su uso también puede conducir al uso de productos combustibles, ¿no?, y consumo de otras sustancias. Entonces hay que tener pues mucha precaución con esto. ¿Qué limitaciones tiene? Pues también esta situación, pues dejar de fumar sigue siendo un desafío, a pesar de pues todas las campañas que se han hecho, pues bueno, ha habido mucha resistencia, y ahora con este uso de electrónicos, pues también es como hacer como una lucha ahí de poder, ¿no? Entonces hay una menor probabilidad de utilizar estas estrategias para cesar el uso, y los fumadores de cigarrillos exclusivos y los usuarios de estos electrónicos pueden responder de manera diferente a las estrategias de tratamientos, que será importante probar en los próximos años, tanto en jóvenes como también en los adultos. Y bueno, creo que sería todo de mi parte. Gracias. Pues hasta ahorita muy interesantes las intervenciones de los dos doctores. Muchísimas gracias, doctor José Antonio.
por su participación. Ahorita les voy a dar pase a la doctora María Angélica Ocampo, que es licenciada en Psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado como psicoterapeuta en el tratamiento y prevención de adicciones por parte de los Centros de Integración Juvenil. Y bueno, es experta en el tema de tabaquismo desde el año 1983. También ha sido de las pioneras en el manejo de los tratamientos para manejo de tabaquismo aquí en México. Y bueno, actualmente ella ha trabajado para hacer la validación de las guías de práctica clínica médica para la cesación de tabaquismo. Actualmente trabaja como coordinadora de la Clínica contra el Tabaco y otras sustancias adictivas del Hospital General de México, el doctor Eduardo Lisiaga, y pues le damos la bienvenida a la doctora María Angélica y le cedo el micrófono. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues yo agradecida por la invitación y también muy complacida con las dos conferencias que me anteceden, que están muy nutridas en información y que siempre es muy agradable ver a nuestros compañeros médicos estar en el tratamiento, involucrados en el tratamiento para el consumo de tabaco, para la cesación del consumo de tabaco en nuestro país. Y bueno, pues yo les agradezco que tengan este interés porque nosotros los psicólogos siempre lo hemos estado mencionando desde hace muchísimos años. Quien tiene el liderazgo para que la gente deje de consumir de manera directa, clara, concisa, precisa, es el médico cuando da su indicación médica y da esta acotación al paciente donde le menciona que es necesario que deje de fumar por su salud, por su bienestar, no nada más de él, sino también de su familia. Y bueno, a continuación ya muchos puntos se tocaron, pero bueno, voy a trabajar en esta conferencia dando los datos del consumo de tabaco, un poquito hablar sobre los componentes químicos, que es a lo que va a llevar nuestra plática el día de hoy en este espacio. Bueno, ya sabemos que la planta del tabaco tiene 2.000 compuestos químicos antes de ser tratada industrialmente. Ya cuando es tratada industrialmente tiene 7.000 sustancias químicas que se consumen a través de un cigarrillo tradicional. Vamos a hablar ahora de cigarrillos tradicionales y de sistemas de administración de nicotina, y voy a hablar de algunas diferencias que tienen, pero no son igual de dañinos. Es muy importante que todos lo sepan. Y bueno, como les mencionaba, ya en el proceso industrial de la planta del tabaco tiene 7.000 compuestos químicos. Entre ellos, los más importantes están los que producen cáncer, los irritantes y tóxicos y los adictivos. Y yo agregaría los aditivos, que unos son naturales y otros son agregados por la industria. La epidemia del tabaco, como ya lo mencionaron, bueno, pues a nivel mundial mueren 8 millones de consumidores. 1.2 millones de estos consumidores son por humo de tabaco ajeno. Cada 4 segundos muere una persona en el mundo por enfermedades producto del consumo de tabaco. Y bueno, en México, en la última encuesta de 2016-2017, sabemos que tenemos 2 encuestas, la GATS, que fue en 2016, en CODAP, que fue 2016-2017, en donde se estudió una población entre 15 a 65 años en la primera, y una población de 18 a 65 años en la CODAP, que es la gubernamental, la otra es internacional. Bueno, pudimos ver que más o menos tenían un porcentaje muy similar, o un número de consumidores de tabaco que son de 14.9 millones, o 15, entre 14 y 15 millones de fumadores. Entre ellos, pues ya lo mencionaron muy bien, más hombres, menos mujeres.
En el intento de dejar de fumar en la población mexicana se ha medido aproximadamente entre un 43 y un 60%, y un promedio de cigarrillos que se fuma en México son de 7.7 cigarrillos. En la ENCODAP, bueno, podemos ver que hay 25 millones de fumadores. Este es un dato muy importante para, los servicios de salud de nuestro país, porque cuando nosotros estamos hablando de consumidores de tabaco, bueno, pues estamos mencionando que hay que erradicarlos de este consumo para tratar de sus enfermedades médicas, pero también tenemos 25.6 millones de exfumadores, que muchos de ellos están enfermos y que los programas de salud a veces no son lo suficientemente amplios como para trabajar con estos exfumadores y sus padecimientos producto del consumo de tabaco de años, ¿no? La exposición del humo de tabaco en hogares, 5.5 millones de personas, que también vamos a agregar. Entonces, no estamos hablando de un problema de 16 millones de fumadores, estamos hablando de un problema de más de 40 millones de personas que están consumiendo humo de tabaco ajeno, están consumiendo humo principal, el humo que se consume por el cigarrillo tradicional, y ahora por este famoso vapeo, que es a través de un sistema electrónico, que es de forma de vapor, y el tabaco calentado, que aunque no se vea, en esta cuchilla que tiene el tabaco calentado está a 150 grados centígrados, que es muy alta la temperatura y que sigue conteniendo sustancias químicas que llevan a enfermedad y muerte. No está comprobado todavía todas las enfermedades que producen, pero ahorita les voy a hacer una reflexión muy importante. En nuestro país, como se los mencioné, más del 56% ha intentado dejar de fumar, y bueno, y no lo logra. ¿Por qué no lo logra, no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se sigue avanzando en este consumo a pesar de las campañas que nuestros gobiernos han estado haciendo durante los últimos 40 años? México es pionero en el tratamiento y en estos grupos para legislar el consumo de tabaco y que se lleve a un puerto en donde no se daña a la población, sobre todo a la población infantil. Luego entonces, pues la respuesta es multifactorial. Tenemos varias campañas publicitarias. Ustedes se pueden dar cuenta ahora cómo está el adiós a los cigarrillos, porque le están dando la bienvenida a estos sistemas electrónicos, la permisividad en las sociedades, en donde todavía en las familias, en las escuelas, en las áreas laborales, con los amigos, se permite fumar y no es mal visto. La falta de política pública eficaz en nuestro país, que afortunadamente en estos años, en este año ha avanzado, tanto en el 20 como en el 21 ha avanzado enormemente. Y uno de los más importantes están las sustancias adictivas y los aditivos. Y esto es muy importante que nosotros observemos. Nosotros tenemos en la planta de tabaco ya industrializada 7 sustancias que son adictivas. Estas sustancias, la más estudiada es la nicotina, que es la principal, la que se ha estudiado no nada más en el siglo XXI, ni en el siglo XX, también en el siglo XIX ya había estudios muy importantes, ya se conocía que hacía daño a la salud, pero era estudiado. Y las otras sustancias que son los aditivos. Los aditivos del tabaco, que como ya mencioné, algunos son productos naturales de la hoja y otros son agregados por parte de las compañías tabacaleras o de la industria, que acelera la absorción de la nicotina por parte de los pulmones para mejorar el envío de la nicotina al cerebro y crear mucho más rápidamente la adicción a esta forma de consumo, que no nada más es fumada, es vapeada, es snifada, de diferentes formas, ¿no? Favorece la posibilidad de desarrollar dependencia fisiológica, modifica ¿Qué hay en estos aditivos? Bueno, pues hay aromatizantes, hay termitas de sabores, humidifica, que puede salir a través también del vapor, preserva, actúa como solventes de otros aditivos, y eso pues es muy dañino para el organismo de los seres humanos.
El aprendizaje, que muy bien lo dijo el doctor que antecedió, el aprendizaje es, la memoria va a ser definitivamente uno de los puntos más importantes para que se pueda el consumidor quedar. ¿Qué sucede? El adolescente o el niño prueba por primera vez la nicotina y es algo muy desagradable. Los efectos adversos son completamente fuera de lugar para él. Podríamos llamar que son reforzadores negativos, pero también tienen reforzadores positivos, que es el grupo, el lugar en donde se encuentra, la chica que le gusta o el chico que le gusta, etcétera. Pueden ser varias situaciones emocionales, conductuales, que va a hacer que repita nuevamente la conducta y que medie en la manera de inhalar este vapor o este humo de tabaco y genere una respuesta de repetición, y esta respuesta de repetición pues hace un aprendizaje, se queda en memoria y todo lo que se queda en memoria se automatiza. Por lo cual el consumo de tabaco es una compleja cadena de comportamiento que para el fumador representa en sí una constante cadena de recompensa y es muy difícil de erradicar. El consumo de tabaco está integrado en la percepción y en la vida del paciente desde que amanece hasta que se duerme. Él sabe, con esta forma de administrar nicotina, sabe perfectamente bien la cantidad que necesita para los estados de ánimo que va percibiendo durante el día, para acelerarse, para trabajar, para relajarse, para descansar, etcétera. Y esto es un gran enemigo que nosotros tenemos que combatir día a día cuando llegan los fumadores a la consulta para pedir ayuda para dejar de consumir tabaco. Los nuevos retos, bueno, ya he venido hablando de ello, está el cigarro electrónico, está el tabaco calentado, que comúnmente nos mencionan que es disminución de riesgo o que es reducción de daño, y que desafortunadamente pues nos están mintiendo. Tiene sustancias adictivas como la nicotina y tiene adictivas como azúcares, el glicol, el propilglicol, que también contiene el tabaco, y además el tabaco calentado también las contiene. Entonces no hay una reducción de riesgo. También estamos consumiendo sustancias que están comprobadas que son dañinas para el cerebro, para las funciones del cerebro, para irritantes para la función del pulmón, que son altamente adictivas y que pueden generar enfermedades crónicas no transmisibles que a repercusión de algunos años van a tener y van a finalmente a causar esta enfermedad y a lo mejor la pérdida de la calidad de vida en sus siguientes años, ¿no? Por lo regular, los fumadores piensan que si comienzan a fumar, o que ellos comenzaron a fumar entre los 20 y 25 años, pero cuando hacemos las historias clínicas, nos vemos, al hacer esta indagación, nosotros nos damos cuenta que el fumador realmente comenzó con sus primeros inicios entre los 12 y los 15 años. Para los 17 años ya estaba fumando diariamente, y para los 20 años es cuando ya tuvo probablemente poder adquisitivo y pudo fumar con mayor cantidad de cigarrillos, ahora con estos aditamentos exclusivos que son de los jóvenes, ¿no? Pero finalmente ya tenemos recorrido unos grandes cantidades de años, como son desde los 12 hasta los 20 años, estamos hablando de 8 años de consumo. Ahora, un punto muy importante que se me pasó a considerar es que el fumador joven, el consumidor mexicano joven, tiene una forma diferente de fumar al resto de la población del mundo. En nuestro país, los fumadores, nuestros jóvenes fuman desde los miércoles hasta el día domingo, paran algunos días, 2, 3 días, y comienzan a fumar nuevamente cuando salen a los bares, a los antros, o tienen alguna cena de trabajo, y es en donde comienzan a fumar. Entonces es muy diferente la forma de fumar de estos chicos, que hay que atender, porque ellos no se sienten que se están dañando porque no fuman constantemente todos los días, que piensan que no necesitan el cigarrillo, pero para socializar están consumiendo este tipo de sustancias
y desafortunadamente igual les daña, ¿no? Más con la combinación de cualquier otro tipo de droga, como el alcohol o algunas otras sustancias estimulantes, o las mismas sustancias depresoras, que son como la marihuana o los inhalantes, y están consumidos. En México, bueno, nosotros hemos trabajado durante muchísimos años en muchas instituciones. La institución que llevó a cabo la investigación del tabaquismo fue el Instituto Nacional de Psiquiatría, Dr. Ramón de la Fuente, antes Instituto Mexicano de Psiquiatría. Ahí comenzamos esta investigación para la cesación del consumo. El hospital, bueno, yo tuve a bien recorrer varios hospitales y me quedé finalmente en el Hospital General, en donde fue el primer hospital que se trabajó la terapia conductual. Cognitivo-conductual. Perdón. Acá es donde dije, ¿verdad? Ok. Perdón, ¿eh? En el programa de tabaquismo de cesación de la clínica contra el tabaco del Hospital General, bueno, fue la clínica pionera que comenzó con las técnicas cognitivo-conductuales en el año de 1984. Ya se habían comenzado las investigaciones desde el año de 1982, pero cuando llegamos al Hospital General nosotros ya implementamos terapia cognitivo-conductual con terapia de reemplazo nicotínico, que en este caso era parche con nicotina. En el hospital, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, también trabajamos tratamiento conductual con terapia de reemplazo con chicle de nicotina o tableta masticable de nicotina, que es la forma correcta de mencionar. ¿Qué hacemos nosotros dentro del trabajo de la clínica contra el tabaco? Bueno, tenemos 3 periodos, ¿no? 1982, el periodo de investigación, fue interrumpido por el 1985 el terremoto. En 1986 se establece como clínica contra el tabaco y en el 2015 hacemos la transición a la clínica de adicciones, en donde nosotros trabajamos conjuntamente con grupos multidisciplinarios. Tenemos más de 69 especialidades, más las altas especialidades y las subespecialidades médicas que trabajan de la mano con la clínica contra el tabaco. Se hace un check-up médico en donde se estudia al paciente antes de cualquier consulta médica para que nosotros podamos ver si el paciente ya tiene un daño a la salud y hay que referirlo a alguna otra especialidad médica, o ahí mismo se le puede tratar en el servicio de neumología y cirugía de tórax. Y trabajamos conjuntamente con la entrevista, con la parte psicológica, que es una aplicación de pruebas, una entrevista psicológica de primera vez y algunos cuestionarios que se les aplican, y vamos definiendo si el paciente entra a una terapia individual, a una terapia grupal. Tenemos terapias individuales de 6 sesiones, una vez por semana, de terapias grupales de 8 sesiones o de 12 sesiones 2 veces por semana, y claro, el grupo de seguimiento. El contacto de primera vez, nosotros nos hemos empeñado como clínica de tercer nivel a que los psicólogos especialistas en adicciones, que ya somos especialistas en adicciones, tenemos un contacto de primera vez. Hacemos primero un listado o una indagación de cómo el paciente está trabajando, y hacemos una pequeña intervención breve, que yo le llamaría más que intervención breve, una consejería breve, con técnicas de entrevista motivacional, enfocándonos en el paciente, en su historia de consumo de tabaco, y saber en dónde va a ser ubicado, tanto por su enfermedad física como por su diagnóstico o por su perfil de fumador.
o de consumidor de nicotina. La terapia cognitiva conductual, como ya lo mencioné anteriormente, asume que el cambio conductual puede lograrse alterando los procesos cognitivos. Nosotros agregamos la terapia de Ellis, en donde usamos esta parte lógica a través de técnicas de autorregistro, automonitoreo. Tenemos también esta terapia con los supuestos de la TREC. Hacemos que el propio paciente con estas técnicas vaya decidiendo y vaya mejorando su forma de percibir su propio consumo y cómo abandonarlo para que tome la decisión. En la entrevista motivacional, bueno, pues ya sabemos que la terapia va centrada en el cliente, usamos terapia cognitiva, también agregamos también terapia emocional y también conductual, la teoría de sistemas, psicología social de la persuasión. Nunca le decimos que no al paciente, y esa es la gran diferencia que se tiene con los médicos. Lo mencioné en un principio. No, ustedes tienen la capacidad directa en una indicación médica de mencionar dejar de fumar. Esto es, el médico sigue siendo un líder en la sociedad. Con el simple hecho de la recomendación médica, el paciente puede tomar la decisión de dejar de fumar. El médico, cuando está haciendo todas estas recomendaciones médicas, sin darse cuenta, está haciendo una consejería breve utilizando técnicas de entrevista motivacional. Es mucho mejor que un médico sea proactivo y con prospectiva que un médico esté regañando a su paciente y no lo lleve a ninguna buena toma de decisión y nada más lo asuste, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto, por ejemplo, en el Hospital General, el cambio que han tenido nuestros compañeros médicos y ver el tabaquismo como una verdadera enfermedad, y ellos mismos motivan al paciente para que vaya con nosotros, o inclusive para los procedimientos quirúrgicos. Si el paciente no deja de fumar, no va con nosotros, comprobamos que dejó de fumar, el paciente no es operado, ¿no? También es en otras sustancias como alcohol o marihuana o cocaína, que son las que más se nos presentan en nuestra institución. En la intervención, pues ya lo habló muy bien el doctor, habla de las etapas de cambio, y nosotros siempre estamos argumentando con el paciente que busca los programas para dejar de fumar. En el momento que tú ya llegas con nosotros es porque ya estás motivado para hacerlo, y solamente es un poco el empujón para que tú mismo expliques en tu mente lo que está sucediendo y puedas cambiar tu cognición y tu conducta, ¿no? Hacemos obviamente ensayo cognitivo. Tenemos también este programa para prevención de recaídas, en donde trabajamos con los pacientes por lo menos una vez al mes para saber cómo va con su consumo. Lo hacemos también por línea telefónica, como lo marca la norma 028, en donde se le puede llamar al paciente para saber cómo está. Y lo que comentábamos antes de comenzar esta sesión, la adherencia terapéutica es fundamental para que un paciente siga no nada más un tratamiento para dejar de fumar o un tratamiento medicamentoso o de sustitución para dejar de fumar, sino para que también siga las reglas básicas de su propio tratamiento para que él pueda mejorar en su calidad de vida. Ahorita les voy a mostrar dos estudios Cochrane bastante interesantes que acaban de salir y que son muy importantes para que la población deje de fumar. Pero la adherencia terapéutica está agregada en la clínica desde que inició con su tratamiento en 1980, ¿no? Porque nosotros trabajamos con pacientes cardiorrespiratorios, entonces nosotros llevamos a cabo todo lo que hacemos en la clínica va agregado a la adherencia terapéutica. ¿Qué población asiste a nuestro hospital? Bueno, pues a nuestra clínica tenemos una muestra del 2018 en donde tenemos a 934 pacientes. Su promedio de edad de inicio, o sea, edad de inicio estamos tomando desde el día que empezó a fumar un cigarrillo todos los días, es de 16.11 meses. Un promedio de cantidad de cigarrillos de 15 cigarrillos. Estamos hablando que ya rompemos la media de cigarrillos a nivel nacional. Nosotros llegamos a tener fumadores de 40 a 50 cigarrillos. Nuestro promedio de población socioeconómico y cultural y profesional es de preparatoria hacia arriba y de clase media, media alta. Es muy poco la población
que desafortunadamente nos llega de población de clase media hacia abajo, que es la población más vulnerable en tener enfermedades crónicas mucho más catastróficas que un paciente que tiene un nivel de vida con buena alimentación, ejercicio, etcétera, ¿no? El tiempo promedio máximo de tratamiento son de 204 días, o sea, nosotros lo seguimos casi hasta el año. Esto depende de que el paciente llega a faltar, deserta. La motivación debe ser muy, muy constante, sin tampoco invadir su propio espacio como persona para que no abandone el tratamiento. El nivel de dependencia promedio es de 5.5, que es moderado. Estaríamos hablando, estamos en la línea límite, hay que recordar, de 1 a 5 cigarrillos es leve, de 5 cigarrillos hacia arriba hacia 15 cigarrillos es moderado, y de 16 cigarrillos hacia arriba es alto. ¿En dónde se recomienda tomar los medicamentos? Pues después de 10 cigarrillos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mayor población de mujeres que hombres. Es por esta cuestión laboral, en donde todavía nosotros seguimos recibiendo más a mujeres que a hombres. En los últimos años, en la última década, ya más o menos estamos iguales, pero bueno, en nuestra población, un dato de los más importantes, por eso la clínica se transitó a una clínica contra adicciones, es que el 47% consume sustancias adictivas, aparte del tabaco, y uno de los puntos muy, muy importantes es con la propia terapia para dejar de fumar. En este momento, nosotros pudimos hacer que el paciente dejara otra sustancia. Entonces, la clínica también es pionera en clínica del hígado o en clínica de alcohol, que antes se llamaba así. Desde 1974 está establecida en el servicio de gastroenterología, ahora es clínica de hígado. Tenemos una muy buena relación y una muy buena vinculación, y nosotros estamos trabajando directamente con la primera droga de impacto en nuestro país, que es el alcohol, y trabajamos muy bien y tenemos muy buenos resultados. Entonces, el 47% son otros consumos. Y bueno, puse esta diapositiva. Tengo todo lo que es nivel socioeconómico, profesión, etcétera, pero quité muchas de las diapositivas porque era muy importante respetar el tiempo, pero también era muy importante que conocieran que muchos pacientes siguen consumiendo tabaco por curiosidad, imitación, influencia de amigos, liberación femenina, y que estos son los puntos que marca la literatura internacional que está existiendo. Bueno, tenemos otra época, COVID-19, se presentó en nuestras vidas. En el año 2020, bueno, pues nosotros a partir de marzo cambiamos completamente nuestra rutina hospitalaria y nos integramos a la fuerza médica como psicólogos para trabajar en intervención en crisis psicológica con el paciente COVID y su familiar. Ha sido una labor estupenda, pero también no nos quisimos olvidar de nuestros fumadores y comenzamos con estos métodos para dejar de fumar que están comprobados. Hay un estudio Cochrane con 170,000 usuarios en donde menciona que la consejería por línea telefónica, la consejería conductual, la aplicación de teléfonos inteligentes como el WhatsApp, puede ser una herramienta útil para que los pacientes para que lleven su terapia y dejen de consumir tabaco. Y bueno, pues aquí estamos trabajando con esta necesidad que surgió por COVID-19. Estamos trabajando en grupo. Nosotros primero empezamos a sesionar con un grupo de pacientes para prevención de recaída. Continuamos con los pacientes que teníamos de enero a marzo de 2020. Los trasladamos a este tipo de intervención por WhatsApp o por Zoom. Y bueno, pues hemos tenido grandes logros. Aproximadamente tenemos ahorita, no muchos pacientes, para haber sido un año tan difícil, tenemos aproximadamente unos 80 pacientes que han cumplido su tratamiento. Nada más nos falta la parte médica, que yo creo que en este año se va a lograr hacer. Pero esto nos llevó a que queremos abrir el programa de la clínica contra el tabaquismo a nivel nacional, ¿no? Queremos hacer una vinculación
con los hospitales generales de toda la República, de todos los niveles o los centros de salud, en donde podamos vincularnos y hacer una sinergia para que ellos estudien al paciente de una manera física, biológica, y veamos y detecten si hay alguna enfermedad producto del consumo de tabaco, y nosotros poder dar la intervención en línea desde nuestro escritorio, en nuestro consultorio del Hospital General de México. Yo creo que se puede hacer. Ahora tenemos grandes expertos en línea, entonces hay que aprovecharlos a todos los jóvenes que están impetuosos de trabajar, ¿no? La consejería breve, bueno, pues es un punto que ya mencionaron también. La consejería breve se recomienda no ser farmacológica, porque, bueno, para una recomendación farmacológica hay que hacer una verdadera historia clínica como lo marca la norma 004, hay que hacer una muy buena historia clínica, hay que detallar al paciente para saber y dictaminar si no tiene alguna comorbilidad psiquiátrica. Y nosotros en la consejería breve tenemos una gran herramienta en donde mencionaba muy bien también el doctor que estas consejerías breves, como la CONAVIC tiene esta especialización, no es certificación, perdón, en donde estuve invitada para hacerla a la población en general que desee trabajar en consejería breve para la erradicación del consumo de tabaco, lo puede hacer cualquier profesional de la salud. Y cuando hablo de profesional de la salud, estoy hablando de trabajador social, de químicos, de farmacobiólogos, de nutriólogos, inclusive de las mismas personas que tengan el deseo de dar una consejería breve en una consulta externa, un administrativo, lo puede hacer porque la técnica es bastante sencilla, siempre y cuando se sigan los lineamientos y se deriven a los pacientes al lugar correspondiente, ¿no? Porque luego, pues, se estudian un curso y ya, pues, creen que pueden continuar con algún tratamiento ya más común, y pues esto lo sabemos que cada quien tiene que llevar el tratamiento como debe de ser adecuado. Este procedimiento de la consejería breve, pues es a todos los niveles. La consejería breve no va a parar solamente que se ha querido llevar solamente al primer nivel. El primer nivel es la fuerza más grande que se tiene, en la base de la pirámide, pero se puede llevar a cabo en todos los niveles de atención e inclusive en algunos otros lugares como escuelas, centros de trabajo, etc. Entonces, bueno, pues como ya lo pueden ver, nosotros hemos estado trabajando mucho en los centros de integración juvenil y la CONAVI, que son las partes más fuertes que tiene el tratamiento en este momento a nivel nacional en adicciones. Bueno, abren sus líneas telefónicas para la erradicación del consumo, ¿no? Y bueno, otro estudio Cochrane menciona, en donde Taylor menciona que la telemedicina, pues es lo de hoy. La telemedicina en donde no se tenga que hospitalizar al paciente, porque si no, ya estamos perdidos, ¿verdad? No hay que confundir tampoco. Entonces es un sistema que beneficia la atención, la promoción y las formas de facilitar el abandono del tabaco, también de alcohol y de otras sustancias. Se puede dar a poblaciones vulnerables que no puedan salir de casa, que estén en aislamiento, como fue con lo de COVID o por algún otro tipo de enfermedades que no pueden salir, o que no tienen la economía suficiente para salir de casa en los sitios rurales, y los seguimientos se pueden incluir dentro de estas ayudas telefónicas, ¿no? Y bueno, déjenme mencionarles que también México ha sido pionero en el tratamiento de la telemedicina o en las líneas telefónicas. En el terremoto de 1985 nos refugiamos en la Facultad de Psicología, y en la Facultad de Psicología se abrió la primera línea telefónica de ayuda psicológica para esa catástrofe, ¿no? Entonces, para la intervención en crisis. Y fue verdaderamente un gusto poder platicar. Por eso me aventuré a trabajar en comité, ¿no? En línea ahora en los de COVID, ¿no? La educación para la salud, que es una herramienta básica para todos los profesionales de la salud, debe de estar inmersa, lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Las terapias de reemplazo nicotínica, que ya habían hablado, y bueno, yo
yo ya lo mencioné, está la terapia de reemplazo nicotínico, que es con esas tres formas, estas tres presentaciones que ya han sido estudiadas en México, que es tableta masticable con nicotina, patch con nicotina, pipeta, que es una pipeta bucal para sustituir la administración de la nicotina por otra vía, ¿no? Está bupropión, que es uno de los medicamentos que funciona muy bien. Yo he trabajado cerca de 10 años con bupropión y ha funcionado perfectamente bien. Y digo he trabajado porque he trabajado conjuntamente o de la mano de un médico neumólogo o de un médico psiquiatra que me ha asesorado, que he aprendido a llevar la adherencia al tratamiento y la recomendación o la receta médica de un médico, no un psicólogo. Yo soy psicóloga, yo no doy tratamiento, yo no doy recetas médicas. Eso sí me gusta aclararlo mucho, porque luego nos tomamos atribuciones que no nos corresponden y estas son las que no nos corresponden. El médico es el que receta, nos dice cómo y nosotros somos los que trabajamos la adherencia al tratamiento. Eso es muy importante. Si el paciente lleva muy bien la adherencia al tratamiento, el paciente deja de fumar, apoyado con la terapia conductual, de modificación de conducta, o la terapia cognitivo, o la terapia racional emotiva conductual, motivación de cambio, no sé, lo que quiera trabajar, ¿no? Yo creo que de cualquier arista psicológica se puede trabajar. Varenicline, bueno, pues es uno de los medicamentos de primera línea que funciona, pero tiene, pues desafortunadamente, a veces el paciente no logra comprender que no es una automedicación, que debe de ir con un médico especialista para que pueda trabajar con su toma o con su ingesta de medicamento para dejar de fumar y ser referido tal vez con un psicólogo para que le ayude a tomar la decisión con técnicas conductuales o cognitivas para dejar este consumo, ¿no? Segunda línea, bueno, pues ya sabemos que hay algunos medicamentos que se están trabajando ya en México con investigación. Esperemos los resultados de estas investigaciones. Espero que haya medicamentos mucho más económicos que nuestra población de niveles socioeconómicos bajos puedan obtenerlo. Una vez que la persona deja la nicotina, la cantidad de receptores de la nicotina en el cerebro termina por volver a la normalidad. La Organización Mundial de la Salud dice que el organismo, después de 20 años en la nicotina, el psiquiatra nos podría dar una muy buena orientación, y esa es una pregunta que les tendría para usar los recursos que se tiene en el Estado mexicano. Bueno, pues México tiene un artículo 4 en donde menciona que toda la población mexicana tiene derecho a la salud. También tenemos el convenio marco que nos ratificamos en el año 2004, un año después solamente de haber trabajado y de haber iniciado esto, pero nosotros ya estábamos trabajando desde 1982, les recuerdo. Entonces hemos sido un pilar muy importante a nivel internacional para la erradicación del consumo de tabaco. Y bueno, nosotros tratamos de hacer todo esto desde prevención, vigilar, proteger, ofrecer, advertir, ejecutar y hacer cumplir la prohibición sobre la publicidad, la promoción y patrocinio que no nos dejan, ¿no? Ni aumentar los impuestos al tabaco. Es muy importante que todas estas en su conjunto se lleven a cabo para erradicar definitivamente el consumo de tabaco. Y bueno, pues yo termino con esto. La Organización Mundial de la Salud, en nuestro año, o en nuestro mes, en nuestro Día Mundial sin Tabaco, dice: quienes lo dejan ganan. Tratamiento es el artículo 14 es el que está publicitándose en este momento. Y bueno, pues espero que surjan muchas clínicas contra el tabaco y que el profesional de la salud tenga el deseo de tomar cursos para erradicar el consumo de tabaco de nuestro país. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Angélica. Los tres ponentes, la verdad que fue bastante fructífera la plática. A mí me queda tengo una pregunta que a lo largo de toda la presentación se ha ido dando. Yo como médico familiar, médico de primer contacto, considero que es importante
el manejo desde primer nivel, e incluso hay posibilidad de que los médicos de primer nivel como nosotros podamos tener la formación para poder empezar a hacer esa intervención más allá un poquito de la terapia breve para manejo de adicciones, para manejo de clínica de tabaco, doctores. Sí, bueno, yo lo acabo de mencionar. Ahora hay varias instituciones que están trabajando capacitación y educación en salud. Una de ellas es el Hospital General de México, que tiene un diplomado para la erradicación del consumo de tabaco y otras sustancias adictivas, pero también está Centros de Integración Juvenil, que tiene diplomados, que tiene maestrías, que tiene cursos, talleres. Está la propia CONADI, que ha hecho esta certificación en tabaco, en alcohol y en otras, y en farmacodependencia, en otras dependencias. Es que ellos no mencionan sustancias adictivas, no recuerdo cómo mencionan el nombre, pero tienen estas 3 certificaciones. Hay que tomar un curso en línea y hacer la certificación, y yo creo que se puede llevar a cabo. Pero lo más importante, yo creo que es todo este movimiento también que hay en redes, en donde hay muchísimos lugares en donde se puede trabajar la consejería breve o la terapia conductual para dejar de fumar. Si no es así, doctor, usted que es más joven que yo, que sepa de esos lugares en línea que se están trabajando para la erradicación del consumo, para que los profesionales de la salud, los médicos generales, familiares y internistas y todos los médicos especialistas. Sí, sí, pues todos los que comentó, hay diplomados y pues sí, no solamente, como decía la doctora, tienen que ser médicos, ¿no? Sino también trabajadores sociales, el personal que labora en una institución de salud, pues creo que podría hacer una intervención y aportar algo a la prevención y al tratamiento, ¿no? Del consumo. Nada más quería agregar que en sí los médicos familiares pues sí pueden ser base del tratamiento, pero recordar que el tabaquismo es un problema complejo que sí requiere de un equipo multidisciplinario. Y una de las ventajas que nos ha abierto el COVID es esto de toda la tecnología, el Zoom, las redes sociales, pero en sí, por ejemplo, consultas o incluso capacitación a médicos puede darse por videoconferencias. Sí, por ejemplo, a lo mejor algo que antes nada más era accesible para los que estaban aquí en la Ciudad de México, ahora puede ser accesible a personas de toda la República. El doctor Israel González Lovera pregunta, en fumaderos crónicos que han decidido dejar de fumar, ¿en qué tiempo se empiezan a ver los cambios ya que empiezan con el tratamiento? Más o menos. Pues los beneficios prácticamente pueden ser inmediatos, así como los síntomas de abstinencia. Obviamente a estos pacientes hay que decirles que los síntomas de abstinencia pueden empezar a las horas que van a sufrir los primeros meses, pero también los beneficios empiezan luego y hay que hacer énfasis en los beneficios y no en los síntomas negativos. De los principales beneficios luego se empieza a eliminar el monóxido de carbono, la nicotina igual se limpia del organismo en días. Y pues todos estos beneficios sí se podrán ver, aunque también hay beneficios a largo plazo, como ya el riesgo de un infarto, pues sí ya tarda un poquito más, pero sí hay beneficios a corto plazo y a largo plazo. Sí, sí, concuerdo con el doctor y pues también valorar la comorbilidad psiquiátrica es muy importante, ¿no? Porque hay fumadores crónicos que logran pues dejar el consumo un tiempo, ¿no? O incluso hasta años, pero posteriormente pues como hay una comorbilidad de ansiedad, un trastorno depresivo o algo, pues vuelven a consumir de nuevo, ¿no? Entonces, pues un tratamiento psiquiátrico pues es algo pues de tiempo, ¿no? Lleva bastante tiempo y pues un seguimiento estrecho, ¿no? Por el psicólogo, el médico psiquiatra, para evitar recaídas, ¿no? Porque sí están en riesgo de recaídas posteriores. Sí, que es lo que mencionaba en la clínica, ¿no? En la clínica, bueno, siempre se debe de tener en cuenta y en consideración que ya en las investigaciones en México, el seguimiento del paciente a través de la línea telefónica o de los seguimientos presenciales para que no recaiga son bastante importantes. Ahora, el beneficio del paciente es inmediato, porque un paciente que deja de consumir, lo marca también ahí en un estudio, disminuye la depresión y la ansiedad. Si está medicado por un médico psiquiatra, las dosis de los medicamentos también disminuyen.
y la mejoría, si se apega a los criterios de educación para la salud, que es ejercicio, dieta sana, etcétera, el paciente va a mejorar inmediatamente, en menos de 7 días, su calidad de vida. Él lo puede percibir en su piel, en qué percibe con los aromas, en el gusto, olfato, gusto, su misma vista, la piel de sus manos, de alrededor de su boca. Entonces, en verdad son demasiadas las ganancias que se tienen cuando el paciente de salud humana. Y puede, dependiendo del daño, pues va a ser a largo plazo su daño por el consumo de tabaco, el que va a tener su recuperación, y eso sí va a ser dependiendo de su rendimiento del daño. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Ahorita abrimos los micrófonos para que todos los asistentes al webinar, a la sesión, puedan hacer sus preguntas, comentarios que tengan. Bueno, el día de hoy, para fomentar su participación en la dinámica, uno de los libros en los cuales estuvo también basada la ponencia del doctor Alfonso Romo Diego es este libro, El manejo de tabaquismo en primer nivel. El día de hoy los médicos que participen van a poder llevarse uno de estos ejemplares junto con otro estudio que se hizo en relación a la población de mujeres, que es este libro de Mujeres entre colillas. Estas son publicaciones que la Academia Mexicana para el Estudio de Patología Dual ha estado realizando a lo largo de este tiempo para poder fomentar pues ahora sí que la formación, continuar con educación médica continua de personal de salud. ¿Alguien que guste aportar con su comentario de los asistentes? El doctor Jesús Alfonso. Abra su micrófono, por favor, doctor. Sí, buenas tardes. Buenas Felicidades tardes. a los ponentes, bastante concisos, muy clara su presentación. Les saludo desde Saltillo, soy médico psiquiatra y soy el comisionado estatal contra las adicciones. Me agradó todo lo que presentaron, pues fue un panorama muy completo. Y algo que me parece muy importante recalcar es que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el año pasado, en el mes de mayo, a raíz de la pandemia, publicó unas mini guías que sirven de apoyo a médicos familiares y psicólogos para el abordaje de los problemas de salud mental más comunes. Y entre ellos incluye el abordaje al tabaquismo, ¿sí? En el cual se establecen cuáles son los criterios diagnósticos, cuál va a ser el abordaje terapéutico, cuándo puede en un momento dado ser manejado en primer nivel y cuándo puede ser referido a segundo y tercer nivel. Esta información, incluso muchas veces dentro del mismo instituto la desconocemos, pero sí creo que debo puntualizarlo porque es una manera de acercar a primer nivel de contacto esta información. Y otro de los esfuerzos que también es destacable es que a raíz del esfuerzo que se está haciendo por cerrar esa brecha que existe en la atención de la salud mental, incluyendo enfermedades psiquiátricas, neurológicas, el consumo de sustancias e incluso el suicidio, se ha establecido un programa de capacitación a personal de primer nivel no especializado a través de la estrategia MHGAP, que es una estrategia que la Organización Panamericana de la Salud y la OMS han estado promoviendo a nivel mundial, y que eso nos está facilitando el tener recursos en primer nivel para el abordaje con intervenciones breves y el poder hacer un diagnóstico preciso y una referencia adecuada. Lo que sí les invitaría a ustedes es que nos pudieran hablar algo sobre lo que ahora que se está hablando en el entorno familiar. Muchas veces nos enfocamos en el consumo de tabaco del consumidor, pero nos olvidamos de dos aspectos importantes, que es el humo de segunda y de tercera mano. Si nos pudieran ahondar un poco en ello, se los agradecería. Quedo a sus órdenes. Gracias, doctor Jesús Alfonso. ¿Algún comentario en relación a lo del consumo de...? Bueno, como se mencionó sobre la marcha de las conferencias, el humo de segunda mano, bueno, produce
enfermedades y muerte prematura en los que lo están consumiendo. Y el de tercera mano, bueno, el humo de segunda mano es el que está en los ambientes cerrados, en donde uno lo está consumiendo. Ha habido grandes campañas y grandes demandas en los Estados Unidos, por ejemplo, que se han ganado de las personas que consumieron el humo de segunda mano de sus esposos y tuvieron cáncer y ellos no, y esto es por la vulnerabilidad del cuerpo de las mujeres probablemente, etcétera. Pero, bueno, es importante sensibilizar al consumidor de segunda mano, que también se estudie. Por ejemplo, en la clínica tenemos todo un procedimiento para que el fumador de segunda, para el consumidor de humo de segunda mano, se hace el mismo check-up que el consumidor de tabaco directo y finalmente ver si tiene criterios diagnósticos de alguna enfermedad para poderle dar un tratamiento más adecuado y mencionarle que la persona que está fumando junto a ella o junto a él, pues lo tiene que dejar de hacer, ¿no? Y los más vulnerables, pues siempre van a ser los niños, las mujeres y los ancianos, entonces, o las personas adultas mayores, perdón, ya no se dice ancianos. Y eso es muy importante. Ahora, el humo de tercera mano es aquel que se queda en los muebles. Con la época COVID, pues ya no es muy recomendable que nuestros muebles tengan esa humedad que produce la nicotina, ese humo que se esparce en esos lugares cerrados, y ahí se quedan pues, las bacterias, los hongos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo podría agregar y que también si hay padecimientos de las personas que lo están consumiendo, pues hay que estudiarlos también al igual que los humanos. Sí, lo que yo puedo aportar es que generalmente en medicina familiar llega un paciente y el problema que trae ese paciente muchas veces es el detonante para atender a otro integrante de la familia. Por ejemplo, que los médicos familiares o de primer contacto tengan mucha atención en que, por ejemplo, el niño que llega por asma descontrolada, por infecciones respiratorias de repetición o por algún otro problema, siempre cuestionar, bueno, pues y en la casa hay consumo de humo de segunda mano o humo ajeno, y de ahí partir para citar a la familia y ya poder hacer una intervención familiar. Okay, muchas gracias a los ponentes. ¿Alguien más que guste hacer un comentario en relación al tema que se dio? Doctora, doctor Arnulfo Torres. Bueno, Sí, adelante, doctor. buenas noches, soy el doctor Arnulfo Torres, médico general. Me interesaba mucho sobre el uso del bupropión, 150 miligramos, como coadyuvante en el tratamiento del tabaquismo. Este medicamento, ¿durante cuánto tiempo lo podríamos usar? Yo sé que es dosis y respuesta, pero ¿cuánto es generalmente lo que acostumbra, durante cuánto tiempo un paciente para mejorar? Generalmente, bueno, la dosis respuesta también se ha visto en ese tipo de medicamentos, empezamos a ver respuesta a partir de la cuarta semana aproximadamente. Y por lo tanto deben de ser tratamientos prolongados, ¿no? Sí, lo recomendado, depende también de la respuesta, pues son mínimo 8 meses. Sin embargo, igual hay varios estudios que indican que hay mejores resultados en adultos con dosis de 300 miligramos por día, que serían 2 tabletas. Pero bueno, hay pacientes que con 150 pueden tener buenos resultados, sobre todo en cuanto a la abstinencia y la ansiedad, ¿no? Y bueno, y si hay síntomas depresivos comórbidos, también ayuda bastante. Entonces, generalmente empieza la cuarta semana la respuesta farmacológica efectiva y pues los tratamientos sí se recomiendan mínimo por 8 meses, un tiempo máximo pues tampoco no hay como un reporte que indique, ¿no? Dependiendo del paciente y de la evolución del mismo. Ok, muchas gracias. Gracias a usted, doctor Arnulfo. ¿Alguien más que guste hacer alguna pregunta? Bueno, doctores, una pregunta más. Bueno, para aquellas personas que no conozcan a fondo lo que son los efectos adversos del bupropión o de la vareniclina, ¿por qué hay una preferencia por más por un medicamento que por otro?
Sí, bueno, el costo también es un factor importante. ¿Qué tanto hay el acceso al mismo también, ¿no? Porque de repente ha habido como alguna escasez con ciertos medicamentos y pues bueno, el bupropión ha mostrado menos efectos secundarios a diferencia del otro, ¿no? El otro, como bien decía la doctora, pues terrores nocturnos, mucha pesadilla, incluso hasta más ansiedad se ha llegado a reportar y entonces a veces los síntomas son intolerables por el paciente y lo suspende, ¿no? Entonces, si son adolescentes, por ejemplo, pues sí, el bupropión, ¿no? No hay estudios con el otro que muestren una eficacia en comparación de placebos. Pero en adultos, pues sí es como variable, aunque creo que también los resultados siguen siendo mejores con el bupropión. Pues muchísimas gracias. Les hago la invitación cordial a los asistentes a ingresar a la página del Laboratorio Bioquimed, que es www.bioquimed.com, en donde van a poder tener acceso a información sobre el Butreu, que es el nombre comercial del bupropión que tiene este laboratorio. También ponemos a su alcance como atención al cliente un call center para que puedan hacer referencia a sus pacientes, para que puedan hacer compra directa del medicamento, llegándoles el medicamento a su domicilio. El día de hoy, pues la verdad, yo quedé muy satisfecha con la ponencia de los tres. Fue bastante nutrida en cuanto a información, incluso datos que desconocíamos. La verdad, les agradezco mucho por su apoyo a los tres. Y bueno, si no hay otra opinión, otra participación de alguno de los ponentes, les invito para el próximo mes, va a haber el webinar, va a ser el de tratamiento de adicciones en conmemoración al Día Un Día Sin Adicciones. Entonces quedan cordialmente invitados. Un favor, por vía chat se les estuvo haciendo la invitación de que enviaran sus datos a aquellos médicos o asistentes que no se hubieran registrado en la página. Por esa vía les vamos a hacer llegar el calendario de todas las demás sesiones de educación médica continua que tenemos. Pues les agradezco mucho y que tengan muy buena noche. Hasta luego.